Muy bien, para el ejercicio de esta tarea voy a analizar un polinomio de forma completa. Mi motivación es entender los fundamentos matemáticos detrás del entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial y específicamente cómo funciona la optimización de una función de costo. Porque cuando un modelo de lenguaje aprende, lo que realmente hace es buscar el mínimo de una función de error y para eso usa derivadas y muchos de los conceptos que hemos visto en este curso. Por lo tanto, lo que quiero ejercitar hoy, máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento y concavidad, son exactamente los conceptos que este algoritmo usa. Y la función que quisiera analizar hoy es x elevado al cubo menos 3 multiplicado por x al cuadrado más 4. Lo primero que quiero hacer es analizar las intersecciones con el eje x. Para realizarlo necesitamos factorizar este polinomio y pues visto a simple vista es difícil de factorizar, por lo tanto usaremos el teorema de la raíz racional, donde dice que uno de los factores que pueden dividir este polinomio va a tener la forma de x menos a. Y resulta que el teorema de la raíz racional nos va a decir que el 4 tenemos que encontrar cuáles son los números que son capaces de dividirlo exactamente, y los candidatos serían más menos 1, más menos 2 o más menos 4. Vamos a probar primero entonces con la función de f, siendo f igual a menos 1. Por lo tanto, nuestro polinomio quedaría como menos 1 elevado a la 3, que sería menos 1 menos 3 multiplicado por menos 1 a la 2, que sería más 1 más 4. Nuestra función quedaría entonces menos 1 menos 3 más 4, siendo esto igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que f de menos 1 igual a 0 es raíz. Entonces nuestro factor deberíamos sustituir aquí x menos a, que sería menos 1. Ese sería el factor que es capaz de dividirlo. Entonces esto nos quedaría como x más 1 como un factor divisor de este polinomio. Posteriormente a esto, entonces aplicaríamos la división sintética, donde cada uno de los coeficientes de x a la 3 menos 3x al cuadrado más x a la 0, que está implícito, más 4, podrían ser divididos entonces por x más 1. Entendemos entonces que nuestra a sería menos 1, el factor es x más 1, bien, pero nuestra raíz es menos 1. Los coeficientes serían entonces 1, menos 3, 0 y más 4. A esto aplicaríamos entonces la división sintética haciendo el procedimiento. Primero bajar el primer coeficiente, luego multiplicaríamos menos 1 por 1, sería menos 1, lo sumamos, aquí sería menos 4. Ahora multiplicaríamos menos 1 por menos 4, esto nos quedaría 4. La suma completa acá sería 4, y aquí menos 1 por 4 nos quedaría menos 4, siendo el residuo 0. Por lo tanto, x más 1 sí es factor de este polinomio, quedando entonces su forma el coeficiente 1 de x al cuadrado menos 4x más 4, y todo esto multiplicado por x más 1 estaría dividiendo mediante división sintética nuestro polinomio. Nuestro siguiente paso en la factorización es factorizar este polinomio, y la forma correcta sería por inspección. Encontraríamos entonces dos números que multiplicados den 4 y sumados den menos 4.
Entonces tenemos varios pares que probar. Por ejemplo, 2 por 2. Sabemos que entonces 2 por 2, pues sí, me dará 4 multiplicado, pero al sumar me da más 4, así que no cumple. Otra opción que tengo es menos 2 por menos 2, donde multiplicados menos 2 por menos 2 me van a dar 4 y sumados me van a dar menos 4, y este es precisamente la forma en que cumple. Por lo tanto, nuestros factores serían x menos 2 y x menos 2. Por tanto, la factorización completa de nuestra función quedaría x menos 2 multiplicado por x menos 2 de nuevo, multiplicado por x más 1. Esa sería la forma completa de factorizar nuestro polinomio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos precisamente encontrar cuáles son los puntos de intersección con el eje x. Por lo tanto, qué valores de x igualan a 0. La fórmula, es decir, cuando esta función ya factorizada nos llega a 0, pues entonces el primer elemento sería en x igual 2. 2 menos 2 es 0, multiplicado por todo daría 0. En el otro factor, igual, x sería 2, es decir, 2 cumple como doblemente el ser factor, es decir, ser punto de intersección con el eje x. Y menos 1, ya que menos 1 más 1 es 0, y multiplicado por todo sería 0, y entonces sería un punto de intersección con el eje x. Entonces ya tenemos nuestros dos puntos de intersección con eje x. A continuación, entonces, podemos inclusive empezar a diseñar una pequeña gráfica para ver puntos claves de nuestra función. Sabemos entonces que los puntos donde tocará el eje x es cuando la función iguale a 0, es decir, cuando x menos 2 sea igual a 0, por ejemplo. Entonces el primer factor sabemos que es 2. De hecho, el punto 2 aparece 2 veces en la función. De hecho, investigué un poco y lo que significa es que estas funciones llegan, tocan el eje x en el punto 2 e inmediatamente vuelven a tocarlo, saliendo, generando entonces una especie como de rebote en la curva. El segundo punto donde interseca el eje x es en menos 1, ya que esto igual se iguala a 0. Entonces puedo marcar acá en la gráfica igual dos puntos claves que serían el menos 1 y el 2 sobre el eje x. Bien, un segundo punto de interés es donde la curva toca el eje y. Para eso entonces sustituiremos en la función original donde x es igual a 0, que es el punto donde se intersecaría con el eje y. Entonces podemos poner, cuando x es igual a 0, es 0 a la 3 menos 3 por 0 al cuadrado más 4. Entonces claramente la función lo que nos va a dar es cuando y se interseca, que sería en el 4. Cuando x es igual a 0, y es igual a 4. Entonces este es un segundo punto importante. Un tercer punto importante, tenemos dos intersecciones en el eje de la x y una intersección en el eje de la y. Este sería el punto 0,4. Este sería el punto menos 1,0 y 2,0. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de nuestra función. Tenemos entonces algunos puntos claves de donde se intersecan los ejes, pero a continuación queremos encontrar la derivada, porque para analizar el comportamiento de esta función aplicamos derivadas, y lo que vamos a hacer es calcular la primera derivada. Entonces f' de x sería igual, derivamos con 3x al cuadrado menos 6x más 0. Ese sería el resultado de nuestra primera derivada.
Ok, teniendo entonces la derivada, lo que vamos a hacer ahora es encontrar puntos importantes. Entendiendo que la derivada lo que nos va a dar es la pendiente. Queremos saber dónde esa pendiente se iguala a cero, porque el lugar donde se iguala a cero serían precisamente los mínimos o los máximos de la función que nos interesa conocer. Pues entonces para eso igualaríamos el f de x igual a 0, es decir, 3x al cuadrado menos 6x es igual a 0. Y bueno, lo primero que haremos entonces será factorizar. Podemos sacar un factor común que es el 3x multiplicado por x menos 2 es igual a 0. Por tanto, ¿qué puntos o qué valores de x darían la ecuación a 0? Bueno, cuando x es igual a 2, la ecuación se igualaría a 0 por este factor. 2 menos 2 es 0. Y cuando x es igual a 0 también, quedaría 0 multiplicado por x menos 2. Entonces, x igual a 0. Estos serían los dos mínimos o los máximos que tenemos en esta función. Es decir, cuando x es igual a 2, a algún nivel en la gráfica, x igual a 2, tendríamos un mínimo o un máximo. Y cuando x es a 0, a este nivel también tendríamos un mínimo o un máximo. A este punto entonces lo que haré sería dividir por intervalos la recta real, ¿verdad? Considerando los puntos de corte que me dio la derivada, y analizaré el comportamiento de la pendiente en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, para el rango de menos infinito a 0, podemos probar, por ejemplo, con f igual a menos 2. Entonces, siendo f igual a menos 2, f de menos 2 sería igual a, utilizando entonces la primera derivada, aquí sería menos 2 al cuadrado por 3, esto correspondería a 12, más menos 2 por 6 sería menos 12, más el signo de menos 6, entonces quedaría 12 más 12, esto sería igual a 24. Y 24 tiene un signo positivo, por lo tanto el intervalo entre menos infinito más 0 tiene un signo positivo. Ahora analizaremos el intervalo de 0 a 2 y podemos utilizar 1 positivo. Entonces cuando f es igual a 1, el resultado sería igual a 3 menos 6. El resultado sería menos 3 con un signo negativo, es decir, a este nivel la pendiente decrece. Posteriormente analizamos con el intervalo de 2 a infinito, utilizando por ejemplo el término de 3, siendo f de 3, o f' más bien en todos estos casos, f' de 3 sería igual a, sustituimos acá, quedaría en 27 menos 18, esto es igual a 9 con signo positivo. Entonces a este nivel de 2 a infinito el intervalo tendría una pendiente positiva. Por lo tanto, sabemos acá algunas cosas ya. De infinito a 0 la función crece. De 0 a 2 la función decrece. Y de 2 a infinito la función vuelve a crecer. A manera de resumen, entonces, continuando con el análisis de la ecuación, entendemos que hemos encontrado los puntos de intersección con el eje X, hemos encontrado el punto de intersección con el eje Y, hemos hecho el ejercicio de encontrar la primera derivada, y esa primera derivada lo que eso nos ha dado es la dirección de la pendiente, encontrando que tenemos tres intervalos claros donde la función va a tender a crecer de menos infinito a 0, va a tender a decrecer de 0
a 2 positivo, y de 2 hasta infinito va a tender entonces a aumentar de nuevo. Nuestro próximo punto entonces será encontrar puntos de inflexión donde existan cambios en las concavidades y también encontrar la dirección de la concavidad. Para eso entonces desarrollaremos la segunda derivada. Entonces, siendo la segunda derivada de nuestra función 6x menos 6. Okay. La segunda derivada pues nos va a decir cómo cambia la pendiente y si la cóncava es hacia arriba como un valle o cóncava hacia abajo como una colina. Para encontrar el punto de inflexión donde cambian esas concavidades, entonces lo que se conoce entonces es que debemos de igualar la segunda derivada a 0. Por lo tanto, cuando 6x menos 6 es igual a 0, encontraríamos un punto de inflexión. X sería igual a 6. 6x es igual a 6, por lo tanto x es igual a 6 entre 6, siendo entonces x igual a 1. Por lo tanto, si nos vamos al gráfico acá, encontraremos que hay un punto de inflexión en el eje que cruza en x1. Por lo tanto, nuestro primer punto sería 1. Para encontrar el punto y, entonces sustituiríamos. Entonces encontramos acá en la gráfica que existe un punto de inflexión que va a estar sobre el 1 en el eje de las x. Ahora tenemos que encontrar en qué zona o en qué punto de y cae. Para eso entonces, encontrando que x es igual a 1, pues nos vamos a la función original, siendo f igual a x al cubo menos 3 por x al cuadrado más 4. Y ahora sí sustituyo qué es y cuando x es igual a 1, entonces me quedaría 1 a la 3 menos 3 por 1 al cuadrado más 4, quedaría 1 menos 3 más 4, siendo entonces y igual a 2. Entonces nuestro punto de inflexión estaría en el eje x en 1 y no en el eje y en 2, pudiendo entonces encontrarlo acá en la curva y marcándolo como el punto donde hay inflexión. Continuando con el análisis, encontramos entonces que hemos encontrado la dirección de lo pendiente y también hemos encontrado que hay un punto de inflexión sobre el eje x en 1. Ahora, siendo este punto de inflexión en 1, pues vamos a analizar entonces cuáles son los signos de la concavidad, y eso lo hacemos sustituyendo la segunda derivada, que sería f2 de x siendo igual a 6x menos 6, y analizando los intervalos de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Podríamos sustituir ahí con cualquier ejemplo. Por ejemplo, si lo sustituyo acá con 0, 6 menos 0 sería 6 por 0 sería 0 menos 6. Entonces cuando f, la segunda derivada f es 0, el resultado sería menos 6 y tiene un signo negativo, siendo entonces la concavidad de menos infinito a 1, siendo esta concavidad negativa, siendo entonces una cima. Ahora, de el intervalo de 1 a más infinito podemos analizar, por ejemplo, en 2. Entonces cuando la segunda derivada x corresponde a 2, entonces acá el signo sería positivo, pues 2 por 6 son 12 menos 6, el resultado en 2 sería igual a 6 con signo positivo, es decir, en este intervalo la concavidad es positiva. Analizando la función y resumiendo su análisis, entonces encontramos que la función cruza el eje y
en 0.4, cruza el eje X en menos 1.0 y toca el eje X en 2.0. Tiene un máximo relativo en 0.4 acá, y un punto de inflexión en 1,2, que sería esta zona de acá. Es cóncava hacia abajo antes de x igual a 1, es decir, antes de x igual a 1 tiene una concavidad hacia abajo, es decir, de esta forma, haciendo una campana que pasaría por este máximo aquí, cortaría en menos 1 y además empezaría a ser cóncava hacia arriba a partir de x igual a 1, pasaría por 2, tocaría 2 en x 2,0 y continuaría siendo cóncava hacia arriba según la definición de la segunda derivada.